A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Hoy en Sanando a mi hijo vamos a hablar sobre límites y reglas que debemos implantar en casa. Con ustedes la doctora Sabrina Sevilla y nuestra psicóloga Verónica Mosquera. Bienvenidas. Gracias. En lo que son límites y reglas establecidos nos cuesta muchísimo poner a los papás y esto va encadenado a nuestra crianza, nuestro bagaje que venimos trayendo, cómo nosotros queremos ser entre comillas mejores padres cada día y terminamos en una generación en las cuales ya no existen. ¿Sí? Están implícitas, las conocemos, pero al rato de aplicar en el hogar se nos vuelve muy complejo. Vamos abordando este tema. ¿Cómo lo puedo llevar en el día a día? ¿Cómo puedo estructurar límites en mi casa? ¿Y qué pasa cuando esa línea tan delgada la sobrepasan nuestros hijos? Bueno, para hablar de límites de reglas hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, la regla no se rompe. O sea, la regla es la regla y punto. El límite puede variar. El límite, hoy te puedo comprar un chocolate, mañana no te lo puedo comprar porque te portaste mal, no tuviste buenas notas, cosas así. El límite puede variar, pero la regla no. Si la regla es que nos vamos a sentar a desayunar, pues nos tenemos que sentar a desayunar a tal hora todos los días. Entonces, para comenzar con eso, primero, esto que tú me dices, Sofía, de que nos cuesta, sí, nos cuesta bastante porque vivimos mucho al apuro, porque no nos tomamos del tiempo como para conocer a nuestros hijos, como para sentarme con mi esposo y decir, ok, ¿qué reglas vamos a implantar con nuestro niño? ¿Qué pasa si nuestro niño tiene malas notas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si mi niño le pega a un niño en la escuela? ¿Qué vamos a hacer? No nos sentamos a discutir este tipo de cosas, sino asumimos después de que nos cuentan, ¿verdad? O sea, la regla viene el después, cuando debe ser todo lo contrario. Nosotros tenemos que anticipar el momento. Sí, nosotros tenemos que decir, ok, mira esposo, ¿qué pasa si Juanito se entra al centro infantil y le arrancha un juguete al niño? Y por arrancharse lastima. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? Primero, con la mamá de ese otro niño y segundo, con él. ¿Qué le vamos a decir? Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Otra cosa para trabajar límites y reglas claras en casa, primero tenemos que trabajar la anticipación. Muchas veces nosotros les etiquetamos a los niños como o malcriados o mal educados, ¿verdad? No, ahora somos muy hiperactivos. Y normalmente ese es un término muy mal dicho, porque el niño no es ni malcriado ni mal educado, es un niño frustrado. ¿Por qué? Porque ya quiso decir la emoción y no se dio. Yo quise decir que me compren un chocolate y como no me compraron, yo me frustré porque no conseguí lo que quise. No es que yo sea mal educado ni malcriado, sino que me frustro. Entonces, antes de implantar una regla, tenemos que conocer a nuestro niño. Tenemos que enseñarle a controlar esas emociones, a controlar esa frustración, porque de ahí viene la regla. Pero más que controlar la frustración es saber expresarla y saber manejarla, que es lo que alguna vez conversábamos y comentábamos que no sabemos normalmente expresar las emociones. Entonces, a veces estos niños que tú dices se frustran por diferentes circunstancias, no saben cómo manifestarlo y entonces viene el comportamiento, la consecuencia de esta frustración. En algunas de las veces ya como tú decías anteriormente, los niños lo hacen por imitación. ¿Y qué pasa cuando los niños están expuestos a comportamientos de otros? Si a él le resultó, yo también lo voy a comenzar a hacer. Y esto, me decían, normalmente es en va subiendo de nivel cada vez más. Y donde yo no controle eso, vamos a tener niños con berrinches sumamente complicados. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese caso, el límite no cambia. O sea, el niño, por ejemplo, hay muchos papitos que me dicen, es que yo ya intenté todo.
y él se ríe y él no me hace caso. Y es porque el límite no está claro. El límite no está claro ni para el niño, ni para la madre de familia, ni para el padre. El límite y la regla tiene que ser siempre claro para uno, para poder asumirle después. ¿Sí? ¿Y por qué contestando lo que tú me decías, por qué no controlan emociones los niños? Porque no tienen el ejemplo en casa. Si yo en casa me enojo con mi esposo y yo después de un momento le digo, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, yo me equivoqué, llegué tarde al trabajo, pero yo le digo, me siento triste porque estás enojado, me siento enojado, o sea, en realidad estoy enojada porque discutimos. Entonces el niño va a tomar ese ejemplo de poder poner en palabras las emociones y los sentimientos, que muchas veces nos cuesta un montón porque nadie nos enseña. Esa herramienta de poder hablar de lo que uno quiere, de lo que uno siente, muchas veces no las tenemos en casa y tenemos que aprenderle a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y muchos tampoco lo aprenden porque siempre en la sociedad generalmente se está coartando esto. Cuando por algo empiezas a llorar o un niño empieza a gritar, lo primero que se le hace es no grites, no llores, no hagas eso. Y queremos solo niños felices. Exacto. Queremos niños felices las 24 horas del día y creo que para ellos debe ser desgastante esa situación también. Apenas empieza a llorar, le damos algo. Entonces, ¿qué estamos nosotros? ¿Qué mensaje estamos diciendo? O sea, no puedes sentirte mal, no puedes sentirte triste, no puedes... Y tienes una recompensa, ¿no? Ajá. O sea, no estimulamos eso. No llores y ten, no llores y ten. Miren, siempre para fomentar reglas, para evitar, porque lo más fácil es el después, lo más difícil es la prevención. ¿Y la prevención cómo se hace? O sea, si yo me voy al centro comercial y yo sé que mi hija me va a pedir un chocolate y yo no tengo plata, se lo digo, ¿sabes qué, mi amor? Nos vamos al centro comercial, vamos a comprar la leche, el pan y los huevos, no tengo para nada más. ¿Te quieres ir así? Sí, mami, sí, pero no te voy a poder comprar nada. ¿Aceptas eso? Ok. Entonces yo voy al centro comercial y va a pasar que ella me va a pedir el chocolate y yo le voy a volver a repetir lo mismo. Entonces ella va a asumir. Poner reglas no es de un día para el otro. Los niños se demoran de 8 a 15 días a completar otra vez la rutina. Pero si yo hago esta anticipación todas las veces que yo me voy al centro comercial, donde la abuelita, los familiares, exacto, mi niña se va a poder acoplar a eso. Porque mira lo complicado que es reprender en casa ajena. Exacto. Y es terrible, entonces ahí los niños no saben a quién obedecer. Además que aquí es básico algo que tú estás diciendo y lo que siempre es mejor para todo, el diálogo, conversar. Si nosotros conversamos y desde pequeños, incluso cuando son bebés, la gente dice, no, pero ¿cómo le voy a decir eso? Si no el bebé entiende todo. Todos entienden. Entonces, desde pequeñitos, conversemos, hablemos con nuestros hijos. Bueno, obviamente entre la pareja es importantísimo. Entonces, este diálogo que tú estás diciendo es maravilloso porque permite que estas reglas, estos límites, el comportamiento en general sea mucho más fácil, más llevadero y que incluso no llegas ni siquiera a reprender porque hubo alguna cosa que sucedió, simplemente vas a conversar nuevamente con el hijo, con la hija y le vas a decir, mira, ¿te acuerdas que conversamos de esto? ¿Qué pasó? Así. Y lo que a mí me resulta normalmente es que antes tenía bastante frustración cuando no lograba hacer algo que yo esperaba. Hasta cuando comenzamos a mandar el mensaje al revés, porque un día malo lo tenemos todos. No queremos que los hijos vengan con una mala calificación, pero listo, ya vino con una mala calificación. ¿Cómo hacemos para que esto corrijamos? Y eso le da más herramientas, más bien. Y comenzamos a mandar y menoraban las incidencias, más bien. Fue de manera positiva lo que nosotros en casa, pero Sabri dice, hay que hablar en pareja. ¿Qué pasa si en pareja tú tienes unas expectativas, unas reglas, tú quieres imponer y tu pareja no está de acuerdo? Tenemos que mediar. Importante, claro. O sea, tenemos que mediar porque, bueno, eso es en general, ¿no? En toda la vida nosotros necesitamos la mediación, tanto en la pareja como en nuestro trabajo, como en nuestros amigos, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos imponerle algo al otro, pero sí es importante mediar, porque esos niños son responsabilidad de nosotros, no es responsabilidad de la escuela, del centro infantil, de los abuelitos, de los tíos, sino de nosotros. Entonces es importante tener una buena comunicación como en pareja para poder decir, ok, estas reglas, ¿te parecen estas reglas? No, ¿cuáles reglas podemos hacer? Y hay otra cosa que tú decías en la cuestión de reprender. Nosotros siempre tenemos que trabajar con consecuencias lógicas. El castigo físico hace que el niño se sienta agredido por algún comportamiento, pero él no sabe qué pasó. O sea, yo le pegué a mi hijo hoy y mañana va a seguir reproduciendo lo mismo porque no entendió qué pasó. Solo entendió que me pegaron porque rompí. Y va a empezar a actuar por miedo. Y el miedo te retrae.
Y después las consecuencias después las consecuencias en los vínculos parentales se ven. Exacto. Y se ven muy frágiles, ¿no? No son tan sólidos. Por eso es importante trabajar con consecuencias lógicas. Exacto. Si rompes, pagas. Si pegas, no juegas, ¿no es cierto? Entonces los niños de ahí van a entender. Si yo veo que 2 niños se están pegando, ok, si vuelves a pegar no vas a jugar. Y no va a jugar. ¿Qué pasa? Que a veces las consecuencias no funcionan del todo porque la mamá dice, ok, ya. La rompemos. Y la mamá es la que primera, el mamá o el papá son las primeras personas que rompen las reglas. Ellos no siguen las consecuencias. Me ha pasado muchas veces que en el centro infantiles de las escuelas es que el niño tuvo mal comportamiento. Pero como la mamá le compra el helado, igual le compro el helado. Así tenga o no tenga el mal, y yo le compro el helado. Entonces no me sirve de nada el refuerzo. Entonces lo importante de trabajar con consecuencias es que si mi hijo se portó mal, hablar con él con las consecuencias que va a pasar. ¿Qué pasa si no estudias, te sacas malas notas? ¿Y quién es el responsable de esas malas notas? No soy yo como tu papá, eres tú. Exacto. Tú eres el que tienes está que ahí. resolver Exacto, eso. tú eres el que está. Yo estoy aquí para ayudarte, para comprarte los materiales de los trabajos, pero no te puedo dar asiento. Además que en este caso los niños son los que están aprendiendo. Exacto. Y ahí es importante que los papás no sean los que se cargan de hacer los trabajos, los deberes, o más aún lo que tú comentabas, el hecho de que una nota represente lo que es mi hijo o mi hija. Entonces tenemos los padres que son orgullosísimos de sus hijos porque tienen grandes notas, pero ¿y qué hay más allá? Exacto. Se acabó. O al revés, el que saca malas notas es etiquetado por una mala nota, cuando las personas, en este caso los niños, son quienes son, no depende de una nota. Entonces un niño no es bueno o malo si sacó buena o mala nota. Entonces ellos también enseñarles a eso. Entonces, como tú estás diciendo, les decimos, si tú no estudias, si no haces el deber, va a pasar esto, que es la consecuencia, vas a tener mala calificación. Exacto. Esto va a reflejar que tú no estás que estudiar más, aprendiendo, y eso no te favorece a ti, yo te ayudo en esto, y entonces ayudamos a reforzar, y él, por un tema de responsabilidad, va a ser mucho mejor y va a pedir ayuda. Exacto. Y sabes que también cuando tú te sientes a conversar, alimentamos mucho la parte emocional. Los papis estamos preocupados de que si comen, de cómo se visten, de que lleguen temprano. ¿Y cuándo nos preocupamos de la parte emocional? ¿Con qué jugaste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué hiciste? ¿Sabes que yo te quiero mucho? ¿Sabes que yo estoy contenta? Yo estoy contenta porque tú estás conmigo. Mira, yo te hago el almuerzo con mucho amor. Yo vengo temprano al trabajo porque quiero pasar más tiempo. Muchas veces esas palabras se quitan del discurso dentro del hogar porque pensamos que no es tan importante. O que están implícitas. Exacto. Suponemos que ellos ya saben, ¿no? Pero no es así. Nosotros tenemos que, así como nos preocupamos porque los niños se vistan, se lavan los dientes, se bañan, tenemos que preocuparnos porque los niños se alimente su emoción, o sea, se alimente emocionalmente. Psicológicamente tenemos que ayudarles para que ellos sean más fuertes. Entonces es muy importante el diálogo en todo, en las reglas, en las normas, en los límites, en las responsabilidades que cada uno tiene. A veces utilizamos mal las palabras enfocándonos a, por ejemplo, castigar, asociamos con comida. En la parte médica, te voy a vacunar, lo asocian eso, como, te iba a decir, lo más común que muchas personas enseguida te van a inyectar. Es te llevo al médico a que te pinche, a que te vacune. Es importantísimo que los adultos primero tomemos esto de que, a ver, una vacuna, una inyección jamás será un castigo. Y entonces ponerlo en las palabras bien. Yo a los niños normalmente lo que les suelo decir es, no, cuando tú estás enfermo y necesitas curarte de algo, sí puedes tener una inyección, te pueden pinchar, pero es algo favorable para ti. Entonces, no reforzar el castigo o esto de que, porque si no jamás quieren ir al médico, tienen susto, ni bien empiezan a entrar, ya empiezan a llorar por el miedo a esta consecuencia, este castigo. Y entonces, justo como tú dices, algo que para el papá o la mamá se portó mal, te va a llevar a que te pinchen. Y el pinchazo no tiene que ser relacionado con castigo, porque cuando van a que les saque sangre, yo he tenido muchas veces a los niños que yo les explico, a ver, te vamos a sacar sangre, te vamos a pinchar un poquito, sí te puede doler un poco, pero no va a pasar nada más. Los niños normalmente se dejan sacar, pero tranquilamente, y ni siquiera lloran porque no les dolió. En cambio, cuando quieren hacerlo a la fuerza, sin nada... Es que imagínate con tanta carga que ya vengo, con tanta amenaza.
no voy a querer ver a un médico ni de chiste. Y hay que tomar en cuenta que no tiene nada que ver. Si No, yo no no. como, o sea, y me van a pinchar, o sea, ¿dónde está la coherencia? La relación. Exacto, o sea, las consecuencias tienen que ser manejadas de ese tema. O sea, si no quieres comer el almuerzo, no comes el almuerzo, tú no comes nada durante el día. ¿Qué pasa? Que en la media tarde es que pobrecito no comió, le doy un yogur, ya le doy unas galletas, ya le doy algo. Entonces obviamente el niño se va a acostumbrar a no comer el almuerzo porque sabe que tengo mi ¿Qué le media va a tarde. dar? ¿Qué le van a dar? Entonces, si yo no ordeno los juguetes, entonces yo lo que hago, la consecuencia de no ordenar los juguetes es que te voy a retirar los juguetes hasta que tú puedas volver a jugar con ellos, o te voy a dar uno. Y yo le retiro los juguetes. ¿Qué pasa con eso? Que los papis, ok, te voy a retirar los juguetes. Te voy a retirar los Y juguetes. nunca lo cumples. No lo hace. Y nunca te lo cumple. boto los juguetes. Y eso también pasa, que te voy a botar a la basura. Y yo les pregunté a los papis, ¿cuántas veces ha votado? Ninguna. ¿Y cuántas veces le ha tocado repetir? Muchas veces. Obviamente te toca repetir muchas veces porque la consecuencia no está hecha. La consecuencia tiene que ser lógica, de acuerdo al comportamiento del niño, de acuerdo a la acción del niño y de acuerdo a lo que están haciendo. Y los papás pierden credibilidad en eso, porque primero no cumplen. Y además aquí otra cosa que, por ejemplo, lo que tú dices me parece muy bien, es una consecuencia. Algo que hago o que dejo de hacer, tengo una consecuencia, pero jamás un castigo, porque el Exacto. castigo siempre está relacionado con el miedo y la culpa. Y el castigo Y el- físico también. Más Sentir aún, dolor, todavía sentir más. dolor por algo que yo hice. Pero cualquier castigo en general está relacionado con el miedo y la culpa. Y el miedo y la culpa son esas emociones que se van guardando y que también nos van generando problemas físicos y de enfermedades. Aparte de, obviamente, La el parte malestar emocional. emocional y psicológico que tiene el niño. Entonces, el tema es lo que tú estás diciendo, son consecuencias a los actos que hago. Exacto. Actos, palabras que hago o dejo de hacer. ¿Y qué pasa con eso? Reforzamos en la adultez. Si yo de chiquito tengo consecuencias lógicas en mi casa en las cuales si yo no ordeno me van a quitar los juguetes, porque obviamente no estoy ordenando, cuando sea grande yo voy a trabajar con consecuencias también. Voy a tener voy a poder discrepar en las cosas buenas que hago y en las cosas malas que hago. Entonces todo se fomenta desde la niñez. Y aquí algo que a mí personalmente me gusta mucho, irme más por la parte positiva. Yo siempre a lo positivo, porque puede que no sea tan inmediato como a veces estas consecuencias negativas, y mucha gente suele decir no, pero en cambio si es que le hago uno así, ya en un ratito su comportamiento cambia. Puede ser que en el otro sentido su comportamiento no sea tan inmediato el cambio, pero es mucho más favorable, más fuerte la consecuencia. Es decir, en el ejemplo que tú pones de ordenar los juguetes, en vez de que la consecuencia sea de que si no ordenas te los quito, busquemos una consecuencia positiva. Si tú ordenas los juguetes, primero podemos indicarle que mira tu lugar cómo se ve de bonito, y se ve así de bonito, y buscamos algo que le guste al niño, a la niña, y qué te gusta. Entonces ya, vemos tu lugar bien bonito, que lo has arreglado, y vamos a hacer esto que te gusta. Salimos juntos a que montes bicicleta, o te doy esta, si quieren por la comida, esta comida que te gusta, hoy noche te hago. Algo que sea positivo, que afiance estos lazos entre los padres Había y un los mensaje hijos. que te decían de que, por ejemplo, los niños te desordenan en cuestión de minutos. Y el momento que les pones a arreglar, los juguetes pesan más. Y ya no quieren arreglar, ya les duele, están con sueño, tienen un montón de cosas. Y es una tarea del día a día. Pero ¿qué pasa cuando tú cambias el mensaje? En vez de decirle que quiere arreglar o que tienes que arreglar, si tú comienzas a hacer una parte, es mucho más fácil. Además que en los niños algo que funciona todo el tiempo, los niños funcionan, aparte de imitación que hemos dicho, que ahí está lo que tú vas a decir, estás diciendo, de que uno empieza a hacerlo y él está colaborando. Algo que funciona muy bien es el juego. Entonces con el niño, haz con un juego, no una obligación. No es que tienes que ordenar tu habitación, tus juguetes, esto. Vamos a jugar, a ver cómo les hacemos así, puedes poner música. O sea, ahí viene la creatividad de los papás. Exacto. Y de hacerlo más ameno, más bonito y sin obligación. Y hay algo tan importante en lo que estamos hablando, es que a veces los niños les saturamos mucho de juguetes, ¿no? O sea, los niños tienen 20, 30 juguetes. Y lo recomendable es que los niños tengan 15 juguetes. Que los juguetes te llegan por Exacto. todo lado.
que tengan Sigan 15 de lado juguetes. y lado. Sí. Podemos hacer una estantería donde están solo los 15 juguetes y cada 15 días, cada mes le cambio. Entonces, así no necesariamente tenemos que comprarles todo el tiempo, sino que ellos mismos buscan. Ellos mismos desgastan sus juguetes, porque hay juguetes que están ahí, pero nunca juegan, porque tienen otras alternativas. Entonces, démosles este espacio. Primero acortamos el número La cantidad, de juguetes. ajá. Exacto. Y para el niño va a ser mucho más fácil arreglar 15 juguetes que arreglar 30. Así ¿no? es. Porque el niño comienza y desde ahí va el orden en sus cosas, la rutina. Entonces, si le damos 15 juguetes y ordenamos para que él vea para qué sirve el juguete, porque se pierde automáticamente el uso del juguete si yo tengo bastantes. Si yo lo ordeno, entonces el niño va a saber que yo quiero jugar con este y luego jugar con este. Entonces, juegas con uno y luego vuelvo a poner. Entonces, le va a ser mucho más fácil acatar esa regla, Y acatar para esa norma. esto es importante que obviamente tú como mamá o el papá tengan sus sitios obviamente arreglados y no con cantidades excesivas de alguna cosa, porque pasa exactamente lo mismo. Yo miro que mi papá o mi mamá tiene su cuarto totalmente desarreglado, pero pretenden que yo como niño tenga mi cuarto ordenado. No tiene coherencia Así de lo es. que hablábamos, de lo que uno dice con lo que uno hace. ¿Cómo debe ¿no? ser el mensaje o en el momento que tú vas a impartir esta consecuencia? Hay muchas veces de que no tiene relación lo que te está sucediendo a ti como adulto, el problema que tú estás teniendo, versus a lo que el niño le pasó en ese instante. Y terminas castigando no solamente física, sino también verbalmente al niño y poniéndole una dimensión totalmente grave por lo que tú estás pasando. ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo debes manejar en ese momento? Bueno, el adulto lo que primero tiene que hacer es tranquilizarse, o sea, es un momento, tiene que respirar, porque no podemos posicionarle al niño en un momento desagradable, porque yo estoy pasando ese momento y no quiero que mi niño sienta ese momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos, respirar y ver lo que está pasando con el niño. Ok, yo vine súper cansada del trabajo y mi hijo no quiere comer, iba 2 horas sentados y no quiere comer, entonces ya no te vayas, no te como, te quito el plato de comida y se armó, ¿verdad? Entonces, ok, mira, ¿qué te parece si de toda la comida comes la mitad? Hago mediación con el niño. Entonces así a mí se me baja y a él también se le va a bajar los niveles de ansiedad que en ese momento están. Porque la mami viene súper ofuscada y el niño le ve ofuscado. Se siente mal primero porque piensa que es culpa de él. Porque hay que tomar en cuenta que todos los niños menores de 5 años piensan que toda responsabilidad es culpa de él. Si se divorcian es culpa mía, si se pelean es culpa mía, si están felices es por mi culpa. Todo es culpa del niño. Entonces es importante hablar en ese tema. O sea, que nosotros respiremos, que nosotros nos relajamos y que veamos el contexto, qué es lo que está pasando con ese niño en ese momento para trabajar la consecuencia. Y ahí algo importante es primero cada uno ser responsable de su vida, lo que hemos venido diciendo, es decir, la mamá o el papá identificar, yo estoy molesto, a mí me pasa algo, y ahí lo que tú dices también, valorar la circunstancia. A veces son cosas tan mínimas que no requerían ni siquiera a veces llamado de atención. Pero ¿qué pasó? Es mi malestar el que está reflejado en eso. Entonces, como tú dices, es relajarse, tomar atención, a ver, ¿qué estoy sintiendo yo? Entonces, no es la situación de acá lo que me está generando este malestar. Entonces, no es lo que hizo o dejó de hacer el niño, sino es mi malestar que está saliendo a flote. Que con cualquier cosita voy a explotar. Va a ser un detonante. Exacto. Entonces, me miro a mí mismo, aprendo a manejar estas emociones, estas frustraciones, estos momentos de ira, de malestar, de tristeza, los aprendo a manejar para también manejar adecuadamente el comportamiento del niño o de la niña. Entonces, saber si este comportamiento en realidad requiere un llamado de atención, una corrección, algún refuerzo positivo, negativo, lo que sea, pero ya es diferente a que simplemente reacciona por cualquier cosita. Y eso mismo es lo que les pasa, por ejemplo, en los berrinches. A veces los niños se botan al suelo y el papá lo primero que hace es irle a coger para que nadie te vea, ¿no? Yo lo que suelo recomendar es que si pasan esos berrinches, acompañémosle al niño. El berrinche, como les decía, es esta emoción que no fue expresada y obviamente yo corporalmente hago esto para que me hagan caso. Entonces los papis lo que tenemos que hacer es acompañarles a los niños en silencio, si nos permiten abrazarles, tranquilizarles y ser empáticos con ellos y decirles, yo entiendo que te sientas molesto porque no te compré el chocolate, pero lo que pasa es que en este momento no te... ¿Qué te parece si en otro momento, en otra ocasión te lo compro? ¿Ok? ¿Qué te parece si nos vamos al parque mejor?
Entonces yo entiendo que te sientas enojado, yo entiendo que te sientas molesto, yo entiendo que te sientas triste porque no hice lo que tú querías, pero quiero que entiendas tú también. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos mucho la empatía. Y en ese momento el berrinche, lo que hacemos con el niño es hacerle sentir que nosotros le estamos acompañando. Y no le reforzamos Exacto. a que no siga siendo cada vez más fuerte. Cada vez fuerte y cada más alargado el berrinche. Como conclusión del tema de hoy es mucha comunicación, mucha tolerancia, mucho respeto hacia nuestros pequeños e ir aprendiendo en el día a día junto con ellos. El amor creo que es una de las bases fundamentales para nosotros poder llenarnos de paciencia y dar lo mejor como padres. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo.